Perfecto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. La pregunta de por qué envejecemos es bastante amplia, ¿cierto? Eh, ¿Existen mecanismos biológicos asociados al envejecimiento? ¿Desde cuándo lo estamos estudiando? Realmente el estudio del envejecimiento en la biología es un hecho más o menos reciente, es decir, hace poco que estamos estudiando realmente los procesos biológicos asociados al envejecimiento. Y por lo tanto, después de esta charla quizás salgamos con más preguntas que respuestas, lo cual no es malo, ¿cierto? Porque la ciencia se basa en la curiosidad, en tener preguntas y así partimos estudiando envejecimiento en el mundo y aquí en Chile también, con Jero. Y tenemos una concepción bien particular del envejecimiento que está muy asociada al ser humano, ¿cierto? Obviamente. Pero ¿qué pasaría si es que el envejecimiento y la longevidad fuera distinta en diferentes especies, si encontramos diferentes tipos de envejecimiento, o quizás no haya envejecimiento en algunas especies? Entonces, ese tipo de preguntas es la que estamos tratando de responder. Y lo primero que les tengo que decir es que el envejecimiento y la longevidad es muy variable en la naturaleza. Estamos acostumbrados, ¿cierto?, como les dije anteriormente, a pensar en nuestro curso de vida, ¿cierto? Pero tenemos organismos que viven semanas, vertebrados, como vemos acá. Otros organismos que estudiamos bastante, como el ratón, que envejecen y en 3 años es su longevidad máxima. Y hay organismos que quizás ustedes han escuchado que pueden vivir hasta 400 años. Entonces, el orden de magnitud asociado a la longevidad es abismal. Y esas son las cosas que queremos entender. Existe solo un tipo de envejecimiento, existen varios tipos de envejecimiento. Eso es lo que les voy a contar hoy día basándome en lo que hemos observado en la naturaleza y comparándolo también con el envejecimiento de los seres humanos. Pero primero nos tenemos que preguntar a qué llamamos envejecimiento, ¿cierto? La primera pregunta más básica. Bueno, depende del nivel de organización, ¿ya? Podemos definir el envejecimiento en el organismo completo o envejecimiento de ciertos órganos, en las células y hasta moléculas que nos dan pistas de cómo está envejeciendo un organismo. Entonces podemos ver a lo largo de todos esos diferentes niveles de organización. Y, por ejemplo, el organismo, se sabe que hay pérdida de capacidad muscular, hay cambios a nivel de memoria y aprendizaje. En órganos, pérdida de masa muscular, aparecen células senescentes al nivel celular y al nivel de moléculas tenemos eventos como inflamación, moléculas que recorren nuestro cuerpo y al parecer dañan ciertos tejidos, y también cambios al DNA, cambios epigenéticos que se van acumulando, que también podemos utilizar para poder medir el envejecimiento. Una medición que es distinta a la medición cronológica de la edad. Y está aquí. Bueno, ¿cuál es la definición de envejecimiento actualmente? La verdad es que no tenemos una definición tan completa. Muchas de las investigaciones nos han dado pistas de eventos, de características que están asociadas al envejecimiento. Y aquí podemos ver un diagrama bastante famoso en el campo donde nosotros estudiamos, que se llaman los pilares del envejecimiento. No se preocupen, no se lee casi nada aquí, pero les voy a explicar algunas cosas. Lo que vemos en envejecimiento en seres humanos y en otros mamíferos es que hay cambios a nivel del microbioma, hay disbiosis, cambios a nivel genético, también tenemos cambios a nivel de organelos como la mitocondria que produce energía. Aparecen estas células que se llaman células senescentes que generan un aumento de la inflamación en diferentes tejidos. Y eso es un hecho clave del envejecimiento en diferentes organismos y lo vamos a retomar más adelante. Ahora, si bien los pilares de envejecimiento se han definido como características comunes, tenemos organismos que no las presentan. Y aquí les muestro dos organismos que se han estudiado bastante. Uno es el topo desnudo, el naked mole rat. Este animal vive bastante, todavía no sabemos si es que realmente ese animal muere. Básicamente la mortalidad no está asociada a la edad, entonces por lo tanto tenemos ahí una duda, pero en esos animales no aumentan las células senescentes, ¿okay? Son resistentes al cáncer también.
En los elefantes tiene una alta resistencia a la inestabilidad genómica, que es una característica que se da en la mayoría de los mamíferos, incluyendo los humanos. Y entonces, ¿cómo podemos entender esto del envejecimiento? Y más que entenderlo, medirlo, ¿ya? ¿Qué es el envejecimiento? Porque eso es clave para poder estudiarlo y para poder ver si es que intervenciones pueden modificar el proceso de envejecimiento, o también medir en otros animales y ver cuál es su tasa de envejecimiento. ¿Es igual a la del humano? ¿Es distinta? ¿No tienen? Y para eso últimamente hemos utilizado algo que se llama los relojes biológicos, ¿ya? Y aquí les muestro una imagen de la edad biológica que está en este eje comparada con la edad cronológica, ¿ya? La línea roja corresponde a la línea perfecta entre la edad cronológica y la edad biológica, ¿ya? Pero como pueden ver aquí, cada uno de estos puntos es un individuo distinto, un ser humano distinto, hombres y mujeres en diferentes colores. Hay personas, ¿cierto?, que básicamente en esta parte de aquí tienen una mayor edad biológica medida por moléculas que su edad cronológica. Es decir, de cierta forma están más envejecidos. Y al mismo tiempo aquí tenemos personas que su edad biológica es mucho menor que su edad cronológica. Ahora, esto es interesante, pero nos preguntamos, obviamente, ¿esto corresponde a alguna característica del envejecimiento? Es decir, tener una mayor edad biológica ¿tiene alguna repercusión en nuestra salud? Y la respuesta es sí. Y aquí les muestro un gráfico de este mismo estudio en el que muestra que las personas que tienen una mayor edad biológica comparada con su edad cronológica tienen una sobrevida o una probabilidad de sobrevida menor que aquellas que tienen una edad biológica menor a su edad cronológica. Es decir, hay características que están íntimamente asociadas al envejecimiento, como la probabilidad de sobrevida, ¿cierto?, la mortalidad, que se modifican no en relación a la edad cronológica, sino en relación a la edad biológica, que es calculada con una muestra de sangre con cambios epigenéticos o moleculares, ¿ya? Esta es la primera versión de los relojes biológicos y ahora hemos sido capaces de mejorarlo. Tenemos relojes 2.0 en los cuales no solo nos permite medir la edad biológica general del organismo, sino que podemos medir la edad biológica de cada uno de los órganos. Y lo que encontramos es que hay personas que tienen mucho más envejecido el riñón, como está aquí demostrado, otros el corazón, y hay personas que tienen envejecidos múltiples órganos. Pero lo más importante de esto es que nos dice que nuestro cuerpo no envejece de forma sincrónica, ¿ya? Y que quizás el aumento de la edad biológica que vemos aquí en estos puntos acá arriba puede verse al cambio solo en un órgano que empuja la edad biológica hacia arriba comparada con la edad cronológica. ¿Por qué es interesante esto? Porque un simple análisis de sangre nos permitiría saber cuál es el órgano que nos está fallando antes o primero, y podríamos hacer intervenciones preventivas en la salud. Y estos relojes ya, los nuevos relojes están bastante desarrollados y la idea es que en algún momento puedan pasar a la clínica y constituirse como políticas públicas de diagnóstico para hacer medicina preventiva, algo que nos ha costado mucho en la medicina. Ahora, el envejecimiento, ¿qué exactamente es, cierto? Sabemos que se pierde la capacidad de algunos órganos, capacidades del organismo, pero ¿por qué existe el envejecimiento en la naturaleza, cierto? Entonces, esta es una hipótesis, ¿cierto?, que se da en algunos organismos de por qué podría ser beneficioso el proceso de envejecimiento. Entonces, nosotros sabemos que la generación de nuevos organismos requiere un espacio ecológico, ¿cierto? No tanto en los seres humanos, ya lo sabemos, pero sí los organismos en la naturaleza, donde han evolucionado, ¿cierto?, estos procesos de envejecimiento y cambios en la longevidad. Los ecosistemas tienen una capacidad de carga, ¿okay?, que los organismos no la sobrepasan, porque eso significa falta de espacio o falta de alimento. Por lo tanto, debe haber un recambio para que
aparezcan nuevas generaciones y puedan poblacionar, ¿cierto?, ese nicho ecológico. Entonces, si pensamos ahora en el envejecimiento, podemos pensar que las especies en la población, ¿cierto?, se recambian por muchas formas, pero dos de las más típicas son la depredación e infecciones. Por lo tanto, la disminución de la funcionalidad, ¿cierto?, asociada al envejecimiento permitiría, uno, que se abra el espacio ecológico, básicamente que haya recambio. Y segundo, que se seleccionen, ¿okay?, las especies más jóvenes, es decir, que la depredación sea dirigida, ¿cierto?, a especies que ya están más envejecidas. Entonces, esta, les digo, es una hipótesis que se da en un grupo de organismos, pero no se da en toda la naturaleza, en todos los organismos, ¿ya? Pero nos hace un poco pensar, ¿ok?, por qué evolutivamente podría existir el envejecimiento en estas especies. Ahora, ¿por qué estudiamos el envejecimiento? Yo creo que ya he dicho un par de datos clave, principalmente porque es el factor de riesgo de muchas enfermedades crónicas. Y aquí les muestro un gráfico que muestra la edad y el riesgo de padecer una de estas enfermedades: Alzheimer, Parkinson, cáncer, diabetes, cardiovasculares, etc. Y como pueden ver aquí, la probabilidad de contraer esas enfermedades o de desarrollar esas enfermedades en realidad aumenta exponencialmente con el envejecimiento. Entonces, si nosotros logramos entender el proceso de envejecimiento, estudiarlo, medirlo, podríamos tener intervenciones tempranas para poder disminuir, ¿cierto?, este aumento en las enfermedades crónicas que están ocurriendo en el primer mundo. Poco se los voy a graficar acá. Este es un porcentaje de función asociado a la edad. La línea negra es lo que ocurre en los seres humanos y otros mamíferos. Y lo que tenemos aquí es algo que se habla bastante, que se llama el health span, o la vida saludable, que después de un tiempo con la edad empieza a disminuir la función y pasamos del health span, una vida saludable, al sick span, básicamente una etapa en la cual pueden aparecer múltiples enfermedades. Lo que entonces nosotros tratamos de hacer al tratar de entender el envejecimiento es aumentar la vida saludable en esta etapa, es decir, comprimir el sick span, comprimir esta etapa, ¿okay?, para que tengamos una disminución en enfermedades crónicas. Obviamente hay otros investigadores y muchos grupos en el mundo que también están estudiando longevidad, es decir, podemos estirar, ¿cierto?, la longevidad manteniendo el sick span comprimido, ¿ya? Entonces se dan estos casos de investigación y este es el foco que tenemos nosotros y muchos investigadores en el mundo. Ahora hablemos un poco de envejecimiento más amplio. Nosotros estamos acostumbrados, y ya les mostré algunas curvas del envejecimiento, que es un tipo de envejecimiento, ¿cierto?, el que se da en el ser humano y que se llama, o la curva de vida que se llama tipo 1, ¿ya? Entonces, se pierde función, hay envejecimiento y esto define la longevidad. Y esto se puede ver cuando uno, por ejemplo, mide función muscular, ¿cierto?, en personas, uno ve que está asociada a la pérdida de función, ¿cierto?, a la última etapa que vemos aquí, la cual llamamos envejecimiento. Sin embargo, este no es el único tipo de envejecimiento, o no es el único tipo de curso de vida de los organismos. Tenemos organismos donde la longevidad está completamente desacoplada del envejecimiento, como se ve aquí en el tipo 3. Y también tenemos organismos que básicamente su probabilidad de morir no está asociada al tiempo o a la edad. Básicamente hay una relación lineal y a lo largo de toda la vida. Entonces, realmente lo que nosotros siempre entendemos como envejecimiento es asociado a los seres humanos y a muchos otros mamíferos. Pero hay otra situación. Entonces, podemos estudiar la longevidad, ¿cierto?, y este proceso de envejecimiento en distintas especies para entender lo que está pasando y así poder tener intervenciones eventualmente. Entonces, ¿estarán siempre acoplados? Ya les mostré algunos ejemplos. Bueno, en realidad cuando uno mira diferentes especies se da cuenta que hay muchos tipos de ciclos de vida, digamos. Por ejemplo, tenemos organismos que no envejecen, tienen una probabilidad de morir
mortalidad, pero esta no cambia con la edad. Uno podría decir que estos seres son inmortales, a menos que tengan un accidente, se los coman, etc. Es decir, ya tenemos organismos que rompen la regla típica que está asociada a la disminución de la funcionalidad o aumento de mortalidad con la edad. También tenemos otro tipo de envejecimiento que se llama catastrófico, programado. Esto se da en varios organismos. Aquí les muestro en un tipo de peces, los cuales viven por bastante tiempo, pero luego de la reproducción, en 30 días, envejecen de forma muy acelerada y mueren. Entonces, aquí tenemos, al parecer, un envejecimiento que es súper programado y está asociado a otro proceso vital para la mantención de los organismos, que es la reproducción. ¿Ya? Entonces, la verdad es que el envejecimiento no tiene por qué ser lento, no tiene que ser por qué ser gradual, puede ser muy rápido. Y tenemos el más típico, el hamiltoniano, que de muchos mamíferos, como por ejemplo el león, y también en los seres humanos. Y como pueden ver aquí, esto también cambia si comparamos diferentes poblaciones humanas, ¿ya? Aquí son poblaciones aborígenes comparadas con poblaciones de ciudad. Lo que vemos en poblaciones de ciudad es que hay un aumento de este periodo en el cual, ¿cierto?, la mortalidad o la probabilidad de mortalidad aumenta. Entonces tenemos un periodo mucho más largo de envejecimiento si lo definimos como la probabilidad, un aumento de la probabilidad de morir, ¿ya? Y este, en realidad, es el gran problema de nuestras sociedades, porque toda esta etapa está acompañada, ¿cierto?, de una o varias enfermedades crónicas de las que les mostré anteriormente. Pero al estudiar longevidad y envejecimiento, igual hay ciertos patrones que emergen, ¿cierto? Y eso yo creo que lo hemos visto, lo hemos escuchado. Hay una relación entre el peso o la masa del organismo y la longevidad máxima, ¿ya? Entonces, organismos como el elefante viven mucho, organismos más pequeños como el ratón están por acá. Sin embargo, no siempre esa relación es perfecta. Pueden ver los puntos que están muy dispersos en realidad. Y tenemos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hay organismos muy pequeños, como el naked mole rat, ese pequeño topo que yo les mostraba al principio, que tiene el mismo tamaño que un ratón, que vive más de 40 años. También sabemos que especies que vuelan tienen mayor longevidad, y esa es la curva azul. Pueden ver cómo es distinta a las especies terrestres. Ahora, esto no está asociado solo a las aves, tiene que ver con el hecho de volar, porque murciélagos, que son mamíferos, también tienen una longevidad mucho mayor que un terrestre del mismo tamaño. Entonces, estas excepciones sugieren que hay múltiples variables que afectan la longevidad, ¿cierto? Y voy a ir a un caso más cercano, porque ustedes me pueden decir, bueno, el topo es muy distinto al ratón, el elefante al murciélago, pero ahora veamos especies que están muy cerca evolutivamente. Y este es el caso de los peces de roca del Océano Pacífico. Es un grupo muy grande que está en las costas del Océano Pacífico, Japón, Chile, Estados Unidos, etc. Y aquí lo que podemos ver en este gráfico son diferentes especies, y estas barras representan la longevidad máxima. Y hay especies como esta que pueden vivir hasta 200 años, y una especie muy parecida, que son estas de acá, tamaños parecidos, estilo de vida parecido, pueden vivir pocos años. Es decir, tenemos especies que están cercanas evolutivamente, pero sí su longevidad ha cambiado de forma importante. Y les muestro un ejemplo para que me crean aquí, con mayor aumento. Esta especie vive 11 años, y esta otra especie, que es muy parecida, puede vivir más de 200 años. Y tenemos nuestra especie local, ¿cierto? Algunos de ustedes habrán hablado o comido la cabrilla, ¿cierto? Ese es muy rica, ¿cierto? Un pez de roca que vive 80 años. Es decir, en especies que son muy parecidas tenemos esta diversidad en longevidad y también en proceso de envejecimiento. Ahora, también encontramos, cuando vamos un poco más en profundidad a los eventos evolutivos, encontramos que hay puntos de bifurcación, por ejemplo en este grupo de los roedores, en los cuales
ciertos organismos viven 3 años y otro grupo vive más de 10 años. Y aquí es el ejemplo del ratón, que está en este grupo, y del topo desnudo, que está en este grupo. Es decir, aquí hay un punto de bifurcación que seguramente está asociado a un cambio de estilo de vida, ¿okay? De algún parámetro del ecosistema que hizo que la longevidad cambiara de forma abrupta. Y no solo en ese grupo, lo podemos ver en otros grupos, en el grupo Afroteria, donde están los elefantes y los manatí. También tenemos un punto de bifurcación acá, donde hay animales que viven 70 o más de 70 años, como el elefante y el manatí, y otros muy parecidos, obviamente de diferente tamaño, de diferente porte, que viven mucho menos años. Entonces, de esta diferencia, ¿cierto?, o de estos puntos de bifurcación, podemos estudiar cuáles son los factores, ¿okay? Cuál es la diferencia a nivel celular, a nivel molecular, a nivel genético, por ejemplo, de un ratón y de un topo. Les voy a mostrar primero el ejemplo de los peces de roca. Cuando comparamos la genética de dos especies muy parecidas pero con longevidad muy distinta, encontramos que la mayoría de las variaciones están asociadas de sus variaciones genéticas al tamaño, que varía un poco, y a la profundidad donde viven, ¿ya? Pero cuando vamos a buscar genes que cuando despejamos esta variable de tamaño y profundidad y vamos a estudiar genes que solo podrían estar asociados a longevidad, encontramos, en este caso, 56 genes. Es decir, muy pocas variaciones están asociadas a un cambio de longevidad, al parecer, de 11 a 200 años, lo cual es bastante impresionante, ¿no? Estos genes, ¿a qué se asocian? A inmunidad antiviral, detección de nutrientes y supresión de tumores, ¿ya? El último es más o menos obvio. Un organismo que vive mucho tiempo tiene que protegerse mucho más de células que puedan escapar el control de replicación. Ahora, si vamos a mirar la comparación entre un ratón y el topo desnudo, vemos que muchas variaciones tienen que ver con la adaptación a hipoxia y alimentación. Obviamente viven en ecosistemas muy distintos. El topo vive bajo tierra, con mucho menos oxígeno. Y asociado a la longevidad encontramos reducción de inmunidad antiviral. De nuevo, nos aparecen los virus, los patógenos. Reducción de la inflamación, que yo les había contado. Estos organismos no producen células senescentes que aumentan la inflamación. Y aumento en la representación del DNA de nuevo. Entonces hay cosas que se repiten comparando especies que están bastante lejanas evolutivamente, como los peces, ¿okay? Y los roedores o los mamíferos. Entonces, ¿será que la defensa antipatógeno de alguna forma está relacionada con el envejecimiento? Tenemos poca evidencia, pero podemos ir a estudiarlo, ¿cierto? Los patógenos, que son virus y bacterias, digamos, contribuyen de forma importante en realidad a la mortalidad en animales y humanos. Este es un gráfico donde se muestra en mortalidad de animales salvajes, un grupo bastante grande, como las infecciones, que son las barras, los segmentos en rojo, están asociados a una gran cantidad de mortalidad en pájaros, mamíferos, reptiles, peces y anfibios. La mayor cantidad está asociada a la mano del hombre, básicamente accidentes, caza, etc. Pero después le sigue ciertas infecciones. Eso es lo que pasa en la naturaleza. En ser humano es más difícil, pero les quiero mostrar un dato que ustedes me van a decir quizás no se correlaciona tanto, pero estas son las causas de muerte en 100 años de datos del Reino Unido, del 1915 a 2015, y pueden ver aquí que la mayor cantidad de mortalidad en diferentes rangos etarios está asociada a infecciones, ¿ya? Ahora, esta transición, ¿cierto?, de la mortalidad asociada a infecciones, que baja abruptamente en 55, tiene que ver con el desarrollo de técnicas estériles en la clínica, ¿cierto? Y eso lo sabemos. Aquí más o menos apareció el auto, entonces tenemos una gran cantidad de muertes por accidentes automovilísticos, y ahí uno puede mirar cómo va cambiando la mortalidad asociada a diferentes cosas que ocurren en nuestras civilizaciones mientras se van desarrollando. Pero bueno, quedémonos con el tema de patógenos, virus y bacterias. Digamos, en este caso. Podría ser entonces que los patógenos tuvieran de alguna forma variando procesos de longevidad.
Y la verdad es que la lucha contra los patógenos en los organismos es lo que produce casi la mayor variabilidad genética. Es decir, realmente los organismos en la Tierra se están continuamente defendiendo los patógenos y modificando su genética. ¿Y qué hacen los virus y bacterias? Modifican su genética y producen ciertos mecanismos que contrarrestan lo que ha hecho el animal. Y esto es una carrera armamentista evolutiva que se ha estudiado bastante y es muy, muy interesante. Sigamos. ¿Qué pasa? Entonces, se pregunta cómo la defensa antipatógeno, ¿cierto?, podría ser negativa, ¿cierto? Es decir, uno piensa y obviamente una mayor defensa antipatógeno se relaciona, ¿cierto?, a una mayor sobrevida, algo bueno. Aquí les voy a mostrar una hipótesis que se llama pleiotropía antagonista, ¿okay?, que podría explicar en algunos casos por qué la defensa ante patógenos podría ser negativa. Entonces, la pleiotropía antagonista tiene que ver con genes o proteínas o mecanismos biológicos que tienen una función positiva en una etapa del organismo, ¿okay? Muchos de estos genes están asociados a reproducción, muchos también a defensa antipatógeno, pero que posteriormente, ¿okay?, estos mecanismos en otra etapa del mismo organismo se vuelven deleterios o se vuelven negativos, ¿ya? Y esta hipótesis la propuso George Williams hace un buen tiempo y hemos encontrado muchos casos de genes que tienen pleiotropía antagonista, incluyendo genes asociados a la defensa antipatógena. Entonces la idea principal acá es que tenemos un sistema inmune que es muy fuerte, que consume mucha energía, es selectivo, es rápido y es agudo. ¿Qué significa agudo? Que cuando está el patógeno se prende, cuando lo elimina, si es que lo elimina, se apaga. Es decir, su funcionamiento es muy, muy eficiente y lleva a la sobrevida de los organismos. ¿Qué pasa en etapas más tardías? Es que ese sistema inmune, ¿cierto?, se vuelve poco selectivo, ¿okay? Su activación ya no es aguda, es más crónica, se mantiene activado. Por lo tanto, puede llevar a inflamación y a cambios en diferentes tejidos. Baja respuesta a patógenos, obviamente, que lo sabemos por experiencias recientes. Y esta es una de las hipótesis que podría explicar cómo el sistema inmune podría volverse en contra de la sobrevida de los animales. Y hay que tener en cuenta que el número de especies de bacterias y virus es abismante en la Tierra, es decir, supera el número de especies, el total del número de especies de animales, y la biomasa después de las plantas, la mayor biomasa es de bacterias, aquí están todos los animales, la biomasa, y estos son los virus. Entonces, realmente vivimos en un mundo, ¿okay?, lleno de bacterias y virus. Muchos de ellos son beneficiosos, tenemos una microbiota con una gran diversidad de bacterias que se han incorporado a los animales para poder realizar funciones metabólicas, pero hay otras que no están integrados, sino están utilizando a los animales como una vía de expansión. Entonces, si es que esto es así, ¿existe alguna correlación entonces con estos animales que yo les mostré que viven mucho y su estrategia en contra de los virus y bacterias? Bueno, ya les hablé del humano, una defensa antipatógeno espectacular, tiene en realidad dos tipos de defensa, inmunidad innata y adquirida, muy específica, una respuesta muy fuerte, que controla muy bien los patógenos. Sin embargo, tenemos otros organismos que han seguido evolutivamente otras estrategias. No siempre la estrategia es luchar, ¿no? Entonces, en murciélagos y pangolines, yo les conté que el murciélago es un organismo que vive mucho para su tamaño, es decir, es una excepción dentro de esta relación tamaño-longevidad. Tienen una gran tolerancia a virus, es decir, pueden coexistir con muchos virus, no montan una respuesta inflamatoria como lo hacen los humanos. Entonces, la coexistencia parece que también es una estrategia en algunos organismos. Los pangolines también, los pangolines viven bastante. Los pangolines, desafortunadamente, fueron los que trajeron el COVID. Estos organismos tienen una tolerancia aún mayor
que los murciélagos, y seguramente son de los organismos que tienen más tolerancia a los virus, y en la biología los llamamos los sacos de bacterias y virus, es decir, están llenos de virus y bacterias, pero conviven, ¿ok? No reaccionan de la forma que reacciona el ser humano. Y finalmente, el topo desnudo, que todavía no sabemos cuánto vive, pero vive más de 40 años, ha eliminado un sensor viral, es decir, un sensor muy importante a virus, lo eliminó de sus células, ¿ya? Y eso conlleva una respuesta inflamatoria mucho menor. Entonces, estas son pruebas correlativas, ¿cierto? Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿dónde está la prueba funcional? ¿Esto realmente lo podemos probar en la investigación? ¿Podemos avanzar esta teoría, que hasta ahora es correlativa? Y la respuesta es que lo estamos intentando. ¿Qué pasa si apagamos entonces este sistema antiviral en otra especie que lo tiene? ¿Ya? Entonces, ese sistema antiviral que tienen el topo desnudo, lo apagamos con ingeniería genética en un organismo que vive mucho menos y es muy parecido, que es el ratón. El ratón sí tiene ripkinasa 3, tiene una inmunidad bastante parecida a la del ser humano. Le vamos a sacar entonces ese sensor viral para ver si que nuestra hipótesis realmente se sustenta en un dato funcional y no solo correlativo. Generamos entonces, mediante edición genética, un ratón que no tiene ripkinasa 3, ¿ya? Es decir, en esa pequeña característica molecular es más parecido al topo desnudo, ¿ya? Y vamos a medir diferentes características. ¿Qué pasa cuando los dejamos envejecer estos animales? Bueno, tienen menor inflamación, tienen mejor capacidad muscular y tienen mejor capacidad de aprendizaje y memoria, es decir, capacidad cognitiva, comparado con ratones que sí tienen ripkinasa 3, ese es nuestro control. Y déjenme mostrarles un ejemplo de esto, que quizás ustedes se están preguntando cómo miden aprendizaje y memoria en un ratón, ¿cierto? Uno no puede preguntar si aprendió algo, y lo medimos de diferentes formas. Una de ellas es el laberinto acuático de Morris, lo inventó Richard Morris en UK, hace ya un tiempo, y se basa en que el ratón, al parecer le encanta nadar, ¿ya? Y tenemos una piscina en la cual hay una plataforma escondida. Es decir, le gusta nadar, pero no tanto. En algún momento quiere encontrar una superficie para dejar de nadar. El ratón, cuando lo exponemos a este ambiente, es decir, a esta piscina, va a nadar al azar hasta que va a encontrar la plataforma. Y cuando continuamos con los test en este mismo animal, ya cuando hemos hecho esto 8 veces, el ratón ya se acuerda por claves espaciales dónde está la plataforma, aunque no la pueda ver. Entonces, aprendió. Así medimos aprendizaje. ¿Cuánto se demora en llegar a la plataforma? ¿Okay? Después de cuántas veces que tenemos que enseñarle, ¿cierto? Es una curva de aprendizaje. Bien, eso lo podemos medir. Así medimos aprendizaje. Después, ¿cómo medimos memoria? Bueno, lo que hacemos es esperamos un tiempo, después de la última enseñanza, digamos, y sacamos la plataforma. Y vemos cuánto tiempo el animal está nadando donde debería estar la plataforma. Eso nos dice que el animal recuerda dónde está la plataforma y que su memoria es fuerte. Es decir, no va a probar a otro lado. Está seguro que está ahí y se va a quedar ahí nadando. Y este es un mapa de calor. Es la piscina mirada desde arriba, donde el cuadrante donde debería estar la plataforma está aquí, justo acá. Ahí debería estar la plataforma. Entonces, un ratón adulto pasa la mayor cantidad de tiempo nadando después de que le enseñamos dónde debería estar la plataforma. ¿Cierto? Tiene sentido. Le enseñamos y memorizó. Ahora, cuando uno toma un ratón de 2 años y hace el mismo test, pueden ver aquí que si bien estaba más tiempo acá, en realidad este ratón nada en toda la piscina. Es decir, no está recordando muy bien dónde estaba la plataforma. Y esta es una pérdida de memoria que se da con el envejecimiento en muchas especies de mamíferos. Ahora, ¿qué pasa con el ratón que no tiene ripkinasa 3? Es decir, le sacamos algo que podría estar modificando el proceso de envejecimiento y las funciones que decaen con el envejecimiento. Y lo que vemos, ¿okay?, es que un ratón envejecido, ¿okay?, de la misma edad, que solo le falta un gen, ¿okay?, tiene una capacidad de aprendizaje, que no la muestro aquí, pero de memoria, que se ve claramente aquí, que es comparable a la de un ratón adulto, de 1 año menor, es decir, la mitad de la vida. Bueno,
Esa es un poco la demostración más funcional. Obviamente queda mucho, este es un experimento muy detallado. Y obviamente nos preguntamos, hemos logrado aumentar el health span, ¿cierto? ¿Qué pasará con la longevidad? Y bueno, para eso tenemos que esperar unos años, porque los estudios se están haciendo. Y la verdad es que lo que entendemos de envejecimiento, yo creo que es una parte bastante reducida, y espero haberlos convencido, haberles mostrado que hay diferentes estrategias, que lo podemos estudiar y que podemos sacar información, ¿cierto?, asociada a los procesos de longevidad y envejecimiento, comparando diferentes especies que están muy lejanas evolutivamente, pero también especies que están muy cercanas evolutivamente. Entonces, en la naturaleza hay varias formas de envejecer. Los microorganismos tienen una influencia importante en el envejecimiento, y espero haberlos también convencido de que la investigación en envejecimiento nos podría permitir, mediante relojes biológicos, pero también entendiendo cómo cambia la biología, prevenir o retrasar enfermedades asociadas a esta etapa de la vida. Y con eso les quiero agradecer, y agradecer también a todo el grupo de investigación y colaboradores que hacen posible las investigaciones que realizamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer preguntas. Gracias. Buenas tardes, profesor. Quería hacerle una pregunta que podría ser a lo mejor un poco absurda, pero dado que usted dice que hay en el reloj biológico hay órganos que podrían envejecer antes, ¿cómo impactaría ese órgano que envejece en el envejecimiento de los otros órganos? Sí, eso es una muy buena pregunta. No hay mala pregunta, solo la que no se hace, ¿cierto? Dicen por ahí. Efectivamente, eso es un punto importante. Lo que se ha encontrado es que un órgano que empieza a envejecer aceleradamente y quizás tempranamente podría activar inflamación que ya es sistémica, es decir, algo local podría activar un proceso de inflamación por citoquinas inflamatorias en todo el organismo y podría llevar al envejecimiento de otros órganos, es decir, podría ser un gatillante del envejecimiento más sistémico. Por lo tanto, es muy importante. Sería muy importante saber cuál es el órgano y poder controlar eso, si es que existen las herramientas, que no todas existen. Pero sí, es un punto muy importante, y esa es una de las ideas de tener relojes de órganos y no relojes biológicos generales. Hola. Quizás es muy básica esta pregunta, pero ¿cuál es la relación entre inflamación y envejecimiento? Sí. Mira, la inflamación no es básica, es compleja la pregunta. Porque suena simple, pero todavía no la entendemos bien. Porque la inflamación obviamente es un proceso fisiológico o patofisiológico. Es decir, que básicamente es una activación de un sistema para poder controlar la entrada de patógenos, por ejemplo, ¿ya? Lo que hemos visto es que la inflamación... Lo que hace cuando se mantiene en el tiempo, es decir, cuando es aguda, el sistema retorna, es decir, la homeostasis del organismo está en una etapa normal. Cuando hay un patógeno, por ejemplo, cambia, y no solo cambia la inflamación, cuando tenemos patógenos cambia la temperatura, es un estado de homeostasis muy distinto. El cuerpo de una persona que está luchando contra un virus, una bacteria, cambia mucho, hay control de uso de glucosa, etc. Pero luego vuelve rápidamente a su estado hemostático normal. Lo que ocurre cuando se mantiene la inflamación es que puede producir daños en otras células. Entonces hay células que no son del sistema inflamatorio, es decir, la inflamación primero normalmente se activa en células del sistema inflamatorio, pero puede tener efectos sobre otras células. ¿Qué puede hacer otras células? Aumentar la producción de material extracelular, la fibrosis. Entonces la fibrosis es algo que ocurre durante el envejecimiento y que la inflamación que ocurre crónicamente la aumenta. ¿Qué pasa con este evento? Es que empieza a rigidizar muchos de los tejidos o reemplazar tejidos como el músculo con tejido fibrótico. Entonces esa es un poco la relación entre la inflamación, fibrosis
y envejecimiento o pérdida de función, porque envejecimiento le llamamos, yo creo que algunos investigadores decían que no existe el envejecimiento, que está mal puesto el nombre. Porque hablamos de cambios a nivel del sistema y a todos ellos le llamamos envejecimiento, pero son a diferentes niveles, ¿cierto? Entonces, ahí hay también un trabajo que hacer. Gracias. Hola, buenas. Tengo una duda respecto a la RIP quinasa. Es que el efecto aumentado entonces provocaría que hubiera una disminución también en la longevidad de los organismos. Y también otra pregunta respecto al knockout, al ratón knockout que realizaron. ¿No tiene efectos adversos haber eliminado RIP quinasa? Y lo último, de que si se sabe que el efecto de la RIP quinasa en los organismos que son más longevos. Sí, mira, la primera pregunta, el efecto que tiene RIP quinasa 3 como otro efecto en el ratón, esa es la segunda pregunta, ya tengo que contestar esa. Básicamente el ratón tiene efectivamente una mayor susceptibilidad a infecciones virales, porque le estamos sacando un sensor y no está adaptado, ¿ya? Se me olvidaron las otras dos. El aumento de función, si uno aumenta función, aumenta inflamación crónica, y eso lo hemos visto. Y con el envejecimiento, ¿por qué se prende? Quizás ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿qué pasa si nosotros eliminamos todos los virus y las bacterias? ¿Ya? Y eso lo podemos hacer. Los animales los podemos tener en ambientes que son estériles o libres de patógenos, que se llama. La verdad es que algo ocurre con el envejecimiento que es distinto y que no tiene que ver con los virus y bacterias directamente o con los virus directamente, pero que está relacionado. El 40% de nuestro genoma son retrotransposones. Es decir, el 40% de nuestro genoma son secuencias virales. ¿Okay? Y lo que ocurre durante el envejecimiento, esas secuencias virales están siempre muy apagadas, ¿okay? Porque uno no quiere que se expresen, porque la célula básicamente va a encontrar esas secuencias virales y va a pensar que es un virus, ¿cierto? Es el sensor. Pero en el envejecimiento, la pérdida como de la estabilidad genómica hace que se libere esa represión. Entonces, con el envejecimiento también ocurre que hay mucha expresión de retrovirus, ¿okay? de elementos retrovirales, disculpa, que activan, ¿cierto?, una inflamación crónica sin haber ningún virus, lo que se llama una inflamación estéril. Entonces, dentro de nosotros, ¿cierto?, llevamos una gran cantidad de material viral que podría estar activando, ¿cierto?, esta inflamación crónica. Y ahí está un poco la respuesta a ese fenómeno. Ya, la primera es, si dices que el envejecimiento es multifactorial, ¿cómo mides un biomarcador para medir envejecimiento? Esa es la primera. Y la segunda, relacionada con lo que preguntaron anteriormente, ¿qué hipótesis tienes de por qué la nueva vacuna contra el herpes zóster previene el Alzheimer? Ya, buenas preguntas. La primera, la verdad es que, y no lo expliqué bien por tiempo, los relojes biológicos, los relojes de órganos, no se utiliza solo un marcador molecular. La gracia de todos los relojes la característica de todos los relojes que se han desarrollado es que miden cientos de miles de factores. Las primeras generaciones son relojes epigenéticos que miden 100.000 cambios epigenéticos en diferentes zonas. Entonces es una ómica, realmente son muchos factores. Y en realidad hay relojes biológicos de cualquier cosa que se pueda medir en gran cantidad, en realidad. Cuando uno tiene una complejidad, se puede medir con proteína, con proteómica. Si uno hace una proteómica muy profunda, 8.000, 10.000 proteínas en sangre, esos son los relojes de órganos. Entonces, uno tiene múltiples variables, ¿verdad? Y la segunda es... A mí se me olvidan las... Ya. Bueno, sí, esto es un tema que está muy hot, como se dice en ciencia. El tema del herpes virus es que es uno de los virus que casi todos los humanos llevan consigo, ¿okay? Entonces, podría ser que el herpes virus, porque generalmente está silenciado, pero tiene sus eventos de activación. Y esos eventos de activación empiezan a ocurrir mucho más con el envejecimiento. Entonces, podría ser
que ese virus endógeno, muy parecido a lo que expliqué con los elementos de los tramposones, digamos, puedan estar activando, ¿cierto?, estos sensores virales con un virus realmente. Y eso podría estar... Lo que pasa con los sensores virales como Rickinasa 3, y hay muchos más, hay SIGAS y Sting, hay un gran número de ellos, que reconocen diferentes cosas muy virales, obviamente no pueden confundirse con cosas de la célula del host, ¿cierto?, del mamífero. Lo que ocurre con estos sensores virales es que activan una respuesta inflamatoria interferón altísima, es decir, es casi lo mismo que hubiera una infección viral fuerte o bacteriana. Lo que hemos encontrado es que todo está mucho más relacionado con los virus que las bacterias. No entendemos por qué, pero será por la cantidad de secuencias virales que tenemos, y ahí quizás está la respuesta al virus, porque el último estudio, y ahí para cerrar, que se estudió, ¿cierto?, el efecto de la vacuna en un grupo muy controlado, dio resultados realmente impresionantes. Es decir, eso debería ser con ese y otros estudios debería llegar a ser una política pública en muchos países de ¿cómo se llama?, vacunarse inmediatamente. Así que gracias. Está levantando la mano hace rato y todavía... Yo creo que si uno hubiera tenido esta conversación hace 40 años, estaríamos todos de acuerdo en esta sala que el envejecimiento es inevitable. Y da la impresión, con una lectura superficial de la prensa, de lo que uno ve en ciertas charlas, y que en los últimos par de décadas hay mucha gente que piensa que ya no es inevitable, que podemos hackear el envejecimiento. Y hoy día hay muchos ciertos magnates de Silicon Valley que dicen, bueno, no hay en nada en que mejor invertir la plata que antes de que yo me muera, cierto, que se alcance la fórmula de la eterna juventud. Hay gente que habla de la velocidad de escape, que claro, que vamos a ganar más de un año de vida por cada año que vivimos gracias a la tecnología. Y me gustaría escuchar tu opinión. ¿Son voladores de luces o el envejecimiento realmente es evitable? A ver, yo creo que los factores que hacen que la longevidad varíe de forma tan abismante en la naturaleza nos dice que hay no solo un factor que está asociado, es decir, hay múltiples factores y muchos de ellos están asociados al estilo de vida de los organismos, ¿ya? Si bien ahí les mostré 56 genes, seguramente otros muchos que no se han encontrado pueden afectar. A ver, lo que yo creo es que efectivamente el proceso de envejecimiento puede ser comprimido, ¿ya? Es lo que mostraba al principio, es decir, podemos reducir el six-span, ¿okay?, de cierta forma. Yo creo que la longevidad está tan asociada a periodos evolutivos de millones de años, ¿okay?, que modificarla va a ser muy difícil. Es decir, hackearla no va a hacer cambiar un gen o dos genes, y uno sabe que la tecnología ha avanzado mucho, pero nosotros seguimos en la parte como de en la empresa biotecnológica, y nosotros trabajamos también en eso, modificando una proteína a la vez, ¿okay? Es decir, todas las terapias que existen, o la mayoría, el 99%, es un fármaco que le pega a un target, ¿okay?, a un blanco. Y eso es porque la capacidad de estudiar, hacer terapias múltiples, es muy complicada. La verdad es que yo creo que es muy difícil y va a requerir realmente entender el sistema, no solo entender el sistema mucho más profundamente, sino tener una capacidad para modificarlo de una forma que está muy lejos de lo que se está pensando. Vamos con la última pregunta. Perfecto. Buenas tardes, profesor Kurt. Me gustaría preguntarle, hay varias teorías del envejecimiento, unas llamadas estocásticas y otras no estocásticas. O sea, unas que ocurren aleatoriamente y otras que están determinadas ahí por un reloj biológico. ¿Qué opina usted? ¿Cuáles tienen más peso actualmente? Si estamos determinados a que nos vamos a morir tal día, o tenemos la posibilidad aleatoriamente de cambiar esto. Sí, la verdad es que esa diferencia como que se propuso hace mucho tiempo del programa de envejecimiento, que existe un programa,
ha sido demostrado para muy pocos organismos, ¿ok? Para algunos organismos ya existen, y si uno empieza a buscar la literatura encuentra, pero el punto o lo que yo quiero transmitir es que coexisten, es decir, no existe un mecanismo de envejecimiento, ¿ya? Existe el envejecimiento programado en algunas especies, que luego la reproducción, por ejemplo, en pocos días, y en algunos tipos de salmones también ocurre muy rápido. Hay un envejecimiento acelerado. Hay al parecer un programa de envejecimiento, ¿ya? Como un programa de inflamación, como un programa de desarrollo, como un programa de reproducción. Hay un programa de envejecimiento y muerte. Más terrible, uno le podría llamar un programa de muerte, digamos, que básicamente no lo utilizamos más de envejecimiento. Pero cuando miramos en general las especies, encontramos que hay esto lo que usted decía, es decir, hay muertes más estocásticas, hay otras que son al parecer programadas pero se dan en tiempos muy largos, ¿okay? Hay otras que están muy asociadas a cambios del ambiente, estacionales, etc. También hay mecanismos que tienen los organismos de detener el avance del tiempo, ¿ya? La hibernación, ¿cierto? La diapausa en algunos gusanos, es decir, hay muchas, y lo que en esta charla como quiero tratar de transmitir es que hay muchas formas, ¿okay? O hay muchos cursos de vida, ¿okay? Y el envejecimiento y la muerte no es el único, es el que normalmente todos lo asociamos más a eso, a la edad, al avance de la edad. Gracias. Pues muchas gracias.